Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy va a estar conmigo Renny Bake, con quien vamos a estar comentando las noticias del día. Vamos a estar comentando también mucho de lo que está sucediendo aquí en Guatemala y lo que está sucediendo afuera. Recuérdense que hoy tenemos también, juntamente con Renny Bake, el patio de atrás a partir de la 1:30. Ahí pues vamos a estar hablando con relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos, que hay mucho sucediendo y que tiene en particular lo que tiene que ver con Guatemala, con los migrantes, pero también hay otras noticias, hay temas internacionales como por ejemplo las elecciones de ayer en Israel o las votaciones que están haciendo, las negociaciones que están haciendo ahorita en Europa con relación al Brexit. Esto ya es del lado europeo, no del lado del Parlamento inglés, sino que del lado de la Unión Europea, que están decidiendo, y lo más probable, lo más seguro más bien, es de que ya en los próximos minutos anuncien que van a decidir dar una extensión al Brexit. Eso está así como lo de los préstamos del Banco Mundial, que siempre dicen, ya solo les quedan 2 días, si no lo aprueban ahorita, ya no se los damos, y después lo aprueban 2 semanas después y de todos modos se los dan. Más o menos así está el tema del Brexit con la Unión Europea. Y entonces ahorita lo que están viendo es negociar una extensión. Theresa May inicialmente había pedido así de 2 semanas nada más, pero lo más probable es que esta extensión vaya a llevar 1 año, que más o menos les van a dar 1 año de plazo para que arreglen sus cosas. Y eso me llama la atención. Me recuerda un comentario que encontré que hizo alguien de la India. Hizo un comentario una persona de la India hizo un comentario precisamente sobre el Brexit y dijo: miren, yo soy de la India y les puedo asegurar, los ingleses cómo cuesta que se vayan. Buenas tardes, Renny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, perdón que ha venido unos minutos atrasada, pero estaba algo complicado el sol y el elevador estaba algo lleno, entonces estuvimos de piso en piso parando, pero ya estoy acá. Bienvenidos a todos. Me pareció muy divertido la última parte que has dicho sobre que cuesta que los ingleses se vayan. Eso vi que lo puso alguien, o sea, ahorita con todo este relajo del Brexit, entonces lo puso alguien que es de la India, ¿verdad? Entonces dijo: miren, yo soy indio, así de la India, ¿verdad? Para que no me vayan a acusar aquí ¿Hindú? Sí. No, fíjate que no, hindú es la religión, indio es el gentilicio. Del gentilicio. O sea, si alguien es de la India, el gentilicio es indio, no es que esté, no es peyorativo, ni estoy discriminando aquí a nadie, sino que ese es el gentilicio de una persona nativa de la India. Y entonces él decía: bueno, yo soy de la India y les puedo garantizar que los ingleses, ¿cómo cuesta que se vayan? Yo le estaba dando un poco seguimiento a esa situación. Leo las noticias holandesas casi que todos los días, por lo menos un pequeño resumen para ver un poco la perspectiva desde los europeos del norte. A veces veo algo de las noticias italianas, pero me enfoco más en noticias de Alemania y de Holanda. A veces españolas, interesante. En Holanda están hablando, para que mires cómo el tema del desarrollo. En Holanda las noticias te dicen: el Brexit es una oportunidad para que se vengan empresas a instalarse en Holanda. O
sea, en Alemania es bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras exportaciones? Y las noticias españolas están alegando porque les van a que les devuelvan o no Gibraltar. O sea, es una visión bastante distinta, pero muy cómica en el sentido de, miren, si yo fuera los españoles estaría más preocupada. ¿Qué carajos va a pasar con el montón de turistas ingleses que se van también derretido a la costa española y portuguesa? Que si por el asunto, que si los titulares de que si Gibraltar va a ser reconocido una colonia o no una colonia por la Unión Europea, porque ahí te dice, están más enfocados en cosas como del pasado y no mirando los costos de la salida o las oportunidades. Y me dio mucha gracia ese cambio de enfoque o de noticias o qué le interesa a cada país, porque cabal el mismo día que estaba leyendo la noticia, que era una noticia desde el punto de vista económico, de lo que le iba a costar el Brexit a Holanda, o que había un montón de empresas que se podían ir a Holanda por el Brexit, o sea, que estaban en Inglaterra y que se podían ir al Brexit, incluso creo que estaban hablando del tema de bancos. El mismo día estaba hablando las noticias españolas del tema de Gibraltar y que esa era la posición número 1 del gobierno español, de que Gibraltar fuera reconocido como una colonia y que Gran Bretaña les devuelva la colonia. Y yo me pregunto, ¿y alguien se estará preocupando de todos los turistas ingleses, toda la parte de movilidad que eso significa? Que es muy importante, porque entiendo que los turistas ingleses en España son así casi que, no digo que la mayoría, pero sí son un buen grupo de los turistas que llegan habitualmente a España, son ingleses que buscan tierras un poco más cálidas. Hay muchísimo, digamos, esa era otra discusión que había en algún momento en las noticias portuguesas, era ¿y qué vamos a hacer con el montón de ingleses que están viviendo acá como retirados? ¿Qué hacemos con los retirados? Porque hay mucho retirado inglés, alemán, holandés en Portugal y en España, pero especialmente ingleses. Entonces, y ese es un tema que creo que pienso que tiene mucho que ver con el clima, ¿verdad? Es clima. Tú has pasado un invierno en Inglaterra. Mira, realmente y los costos. El único invierno así nevado que pasó fue en mi niñez, que tenía 11 años, y estuve en Iowa, ya te imaginas, así con la nieve así más alta que uno. Y ese realmente es el único invierno nevado que he pasado, y sí es complicado. No, mira, el clima inglés tiene frío, nieve, frío, agua, frío, neblina, frío. Hay muy poco sol en Inglaterra y es sumamente caro. Entonces, de una u otra forma, muchos retirados ingleses se van a la Costa del Sol, que es como en España, o sea, a vivir, porque por el dinero que tienen de su pensión, viven mucho mejor en España o en Portugal, desde el punto de vista de costos, clima, que si se quedaran en Inglaterra. Para comenzar, no tienen que pagar calefacción en invierno porque el clima no está tan duro como en Inglaterra o en Alemania. Aunque yo ya estuve también en invierno, pero estuve en Sevilla, que es casi que lo más al sur de España, con excepción de las islas. Y no era tan, o sea, no nevaba, eso sí, pero sí había bastante frío. O sea, era más frío que aquí en Shela, por ejemplo. Sí, pero regresemos, depende de andate a vivir en Inglaterra. Todo es relativo, ¿sí? Exacto, todo es relativo. Pero bueno, creo que eso es un tema interesante. Hay muchas discusiones, no solamente del Brexit, sino que hay elecciones en la Unión Europea a mediados de año del Parlamento Europeo. Está creciendo los partidos que allá los consideran de derecha o radicales, pero yo los consideraría tal vez un poco más conservadores, desde nuestro punto de vista de América Latina, más conservadores, más de valores tradicionales. Por ejemplo, los partidos pro familia. Estaba leyendo un artículo que hubo una reunión mundial de asociaciones pro familia, y un artículo en un periódico estadounidense o europeo era los radicales pro derecha, casi que los nazis, etcétera, etcétera, se reúnen. Uno así como mi hijo, o sea, también ahí está el tema de ideología, pero estos partidos están creciendo. Hace unas semanas ganó un partido
de derecha, así es como se considera en Holanda, las elecciones municipales de Congreso, y eso es como un aviso de a ver qué sucede en estas elecciones del Parlamento Europeo, porque está creciendo el número de espacios que están ganando los partidos nacionalistas europeos para ir al Parlamento, y básicamente lo que dicen es, estamos hartos de estar siguiendo las mismas reglas todos, cada quien quiere un poco como su espacio y su libertad sin la posición radical de salgámonos del Brexit, que fue la posición de Reino Unido, que, ojo, nunca compartieron una moneda, rechazaron el euro en su momento, mientras que el resto de países que están ahorita en la Unión Europea, por lo menos donde está creciendo estos partidos de derecha, sí tienen una moneda en común, tienen una integración económica mucho más profunda, y al final los ingleses siempre han tenido el Canal de la Mancha de por medio, entonces pueden ser un poco más independientes del continente europeo que el resto de los países europeos. Pero estaban pasando elecciones muy interesantes en Europa en este momento. En España el 28 de abril van a haber elecciones, a ver si logran, a ver qué pasa, porque hay 3 partidos de derecha. Uno que yo le hago seguimiento porque me parece muy interesante la forma en que se han manejado. Comenzaron desde un pequeño partido provincial, Vox, y la forma en que han utilizado las redes, impresionante. Ellos saltaron a la palestra pública con un videíto de WhatsApp, que era básicamente... En WhatsApp, ni siquiera en Facebook. Un videíto de YouTube, WhatsApp, pero fue básicamente... Está este líder, que no recuerdo en este momento el nombre de él, de Vox, a caballo, en Andalucía. O sea, caminando a caballo con el área rural, en el mundo rural andaluz, con el montón de jornaleros a caballo también con él, y dice, la reconquista de España comenzó en Andalucía. O sea, ese movimiento, o sea, el mensaje era, miren, esto se está volviendo un deschongue. O sea, ya demasiado extranjero, ya demasiado Unión Europea, y hay que regresar a los valores españoles. Ese es el mensaje que él está dando. No estoy diciendo usted a favor o en contra, pero me pareció muy interesante cómo se enlaza con la parte rural española, que estaba totalmente ignorada, que hace unas semanas salieron a hacer manifestaciones, pero ese video lo catapultó a la fama. Antes no existía ese partido. O sea, y básicamente salió, miren, esto es el mensaje. Y estamos, o sea, tú mirabas, la fotografía era impresionante, mirabas esos campos y esas visiones y decías, wow, lo que habrán gastado es poquito, creo que le han hecho a todo el mundo, miren, los que están a favor, tráiganse su caballo y vamos a hacer esto, y por ahí comenzó. Entonces está este partido Vox, está el PP español, que ahora se les había olvidado, ya Pariana sabía cuál era la diferencia entre socialista y el PP, porque el PP hasta estaba a favor del aborto en España, y eso es una cosa que muchos de derecha provida se han salido y se han ido a Vox por eso. Y está otro que no recuerdo si es CES o Ciudadanos, porque hay un partido, los partidos de izquierda también en España están como partidos, están divididos, y el 28 de abril son las elecciones. O sea, hay como a ver quién llega, si digamos sacan a los socialistas, el PSOE, que están hablando de hacer alianzas con los partidos también de socialistas que tienen ahí. Está Podemos, que recibió dinero de Hugo Chávez, que así fue como llegaron al Congreso español de una u otra forma. Está Ciudadanos, creo que se llama, y luego del otro espectro político está Vox, CES y el No, PP. pero Ciudadanos es también así del lado del PP. Es que no estoy segura si es CES o Ciudadanos, o siempre me suena así como no logro ver, o sea, solo son 3 y 3, es lo que veo. Yo sí casi te puedo garantizar que Ciudadanos es el que está así del lado del PP, porque pero más de derecha. Sería que entonces del lado de la derecha, sí, más de derecha, sí. Que por cierto es interesante porque la semana pasada estuve en una reunión y en donde se presentó un estudio sobre el sistema
sistema electoral aquí en Guatemala, y entonces alguien mencionaba que en España, que aquí la gente se preocupa, hay un montón de partidos, 26 partidos y no sé qué, y entonces mencionaba que en España hay como 200 partidos, y que generalmente así es en los sistemas parlamentarios, que hay 3 o 4 que son los que figuran y que son los que tienen todos los votos y todo, sí, pero es tan fácil hacer partidos que comentaba ahí, quien lo comentó, no me recuerdo ahorita quién fue, que hasta había un partido de, que algo así, que casi que de los extraterrestres, ¿no? O sea, no era así, pero algo así, pues, solo para que tengan una idea de hasta qué nivel de absurdo se puede llegar, pero él comentaba que habían alrededor de unos 200 partidos ahí, que obviamente, repito, pues ahorita mencionó 6, Reni, que son los que más los que salen en las encuestas, los que salen en las encuestas, y ahí han de estar después todos los otros 194, pero el hecho es de que hay un montón de partidos y es fácil, y mencionabas el caso de Vox, ¿verdad? Que empezó como un partido provincial, entonces lo empezaron en una provincia y poco a poco fue creciendo hasta llegar así a nivel nacional, ¿verdad? Pero son temas que creo yo que hay que discutir aquí, porque por ejemplo aquí siempre, mucha gente, y hasta la fecha pues todos dicen, no, es que cómo es eso que 26 partidos y 26, que parte del problema es precisamente supuestamente con los límites que han puesto los partidos iban a haber menos partidos, pero igual han habido más. Yo creo que yo me decanto por el lado de que mientras sea más fácil participar, mejor. Si al fin lo que toda la gente dice, no, es que tiene que haber más democracia, yo no estoy de acuerdo con la democracia, soy republicano en el sentido del sistema de la república, pero igual, o sea, si lo que dice la gente es que mientras más participación haya mejor, pues entonces lo que debiera hacer es quitar todas esas barreras de entrada y que cualquiera puede ser, y si uno quiere ser candidato presidencial sin tener partido, como de hecho lo planteó, ¿quién fue el que uno de los hijos de Cerezo, que llegó y dijo, pues yo quiero ser candidato y no tengo partido, ¿y qué? Pues que se pueda hacer eso, y si la gente quiere votar por él, pues y no eso es supuestamente el ideal de la democracia, pues. Pues mira, yo creo que es un tema de ir educándose y aprendiendo de una u otra forma. También hay que recordar que España es una democracia joven. Hasta 1978 tenían al caudillo Franco, o sea, hasta los 70 tenían al caudillo Franco, entonces también hay que ver distintos modelos y situaciones. En el caso de Estados Unidos, que también es un sistema republicano, no una democracia. O sea, utilizan la democracia para elegir, lo que es que hasta eso están para elegir, digamos, a su presidente, pero es por votos electorales, no voto directo, que es un poco la discusión que a veces hay. Pero además lo que también te quiero comentar, no rebatir, pero comentar es de que hasta en eso tienen equivocado a la gente, porque dicen es que la democracia es así porque todo el mundo vota, y eso es falso, porque si vamos a la democracia era a la suerte. O sea, literalmente la democracia original era a la ficha. Que por cierto debiera ser el método que se debería de utilizar aquí. Yo he propuesto muchas veces que para todo esto de las comisiones de postulación y todo, debiera ser el método ese el verdadero proceso democrático a la ficha. En el sentido de que, bueno, ya escoger la comisión de postulación a los 6 que consideran que son los mejores ponentes, pues entonces para evitar todo eso que siempre alegan de que no, que entonces que los intereses y se ponen ahí que quiénes son los buenos y quiénes son los malos y todo, pues entonces para evitar todo ese tipo de supuestas movidas, pues entonces lo mejor es hacerlo a la suerte, si supuestamente esos son los 6 mejores candidatos que había, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, esas son situaciones bien interesantes, pero mirando el tema europeo, están habiendo muchos cambios en el panorama político europeo. Un tema que yo sigo fascinada leyendo es cómo están ahora los países, por ejemplo Alemania, están hablando de, bueno, y tenemos que meterle más plata a la parte de seguridad, están hablando de las carreteras. ¿Cuáles son las carreteras donde podrían pasar tanques para conectar de un punto a otro punto del continente? O sea, son las discusiones que por favor no vayan a arruinar los autobans con los tanques. Pero son las discusiones que están hablando y no de corto plazo. A veces un poco en América Latina o en nuestras noticias, o tal vez un poco la costumbre chapina de que no tenemos la educación de proyectar y calcular cronogramas y tiempos a mediano y largo plazo.
nos cuesta entender eso. Ellos ya están discutiendo a 5, 10, 15 y 20 años. Los políticos están peleando como gatos, como en todos lados. Viera la discusión que tienen el del PP y del PSOE, que es casi que se insultan y se arrancan los pelos en esta batalla política. Pero por el otro lado, están haciendo discusiones de estrategia, de temas de seguridad conjunta en el caso de la Unión Europea. Parte de la discusión es, bueno, ¿y cómo va a quedar la defensa de la Unión Europea y de la OTAN si sale Reino Unido de este asunto? Están hablando de, bueno, temas de bases militares, están hablando, bueno, las carreteras, si un día teniéramos que entrar a una pelea con Rusia, ¿cómo están las carreteras para movilizarnos? El tema de los tanques, cómo vamos a manejar todo el tema de migración. Y hay otro tema que aquí no veo que hayan noticias internacionales sobre eso. Hay una enorme discusión en la Unión Europea y también un poco en Estados Unidos, qué hacer con los retornados, o sea, con los combatientes retornados de ISIS. Si recordarás el tal Estado Islámico de la guerra en Siria, más o menos un 20% de los combatientes eran extranjeros, eran occidentales, australianos, europeos, estadounidenses. Una parte se fueron mujeres también a construir su califato de ensueño, y ahora que eso se fue al carajo, resulta que en los campos de refugiados bajo control kurdo aparecen alemanas con 2, 3 criaturas alemanas. O sea, en el brazo, españolas, inglesas, diciendo, miren, yo soy ciudadana, cometí un error, pero quiero regresar, y aquí tengo media docena de criaturas. Hay un caso de alguien que tiene una docena de criaturas entre los de ella y los que recogió de los niños huérfanos de otros europeos que se fueron muriendo en el combate. Y la discusión que tienen es, bueno, ¿se les permite regresar o no se les permite regresar? ¿Las van a juzgar o no las van a juzgar porque eran combatientes extranjeras en una guerra extranjera? ¿Pero qué hacemos con los niños? Es una discusión bien interesante en Europa que llevan 3 o 4 años hablando y nunca ha habido una mención al respecto, porque también se oía que en el conflicto armado de Guatemala hubieron un montón de extranjeros metidos. Ahí nunca nadie se acuerda de eso, y el ejemplo más actual es este 15-20% de extranjeros metidos en la guerra de Siria. ¿Y ahora qué hacen con ellos? Están ahí en los campos de refugiados y creo que los van a dejar forever, porque nadie quiere asumir el tema de, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Y no era la gente tal vez más sencilla o más humilde. Hay un caso de una española de un barrio bien, creo que el barrio de Salamanca, que el padre es dueño de un edificio. ¿Te imaginas lo que es ser dueño de un edificio en un barrio pijo, como se dice en España? Y se casó con un marroquí y se fue a Siria. Ahora tiene, creo que, media docena de críos o 3 niños. Y el señor sale diciendo, miren, si la van a jugar está bueno, pero mándenme a los niños. O sea, esas son las discusiones interesantes de... Sí, porque al final son sus nietos. Al final son sus nietos, así como, miren, tienen 3 años o tiene 1 año. Entonces, y ahí salen un poco... Es otra discusión que tienen en Europa. En el caso de que hoy creo que no estaba aquí en las noticias, pero era una cosa que yo me la pasé un buen rato. Ah, sí, aquí está en internacionales. La primera foto del agujero negro. Me pasé mi ratito mirando. Pero no te adelantes porque esa es mi nota tecnológica de hoy. Ok, entonces no la voy a decir. Pero es que estoy encantada, estoy fascinada con las fotos. Era algo así. Bueno, ahora se va a poner de moda los extraterrestres. De hecho, un artículo que leí hoy lo estaban igualando al ojo de Sauron o algo así, ¿no? el del ¿cómo se llama? El de la película aquella del Señor de los Anillos, ¿cómo era? El Señor, sí, el ojo que todo el lo ojo ve. Que estaba así encima de la torre, entonces a eso lo estaban igualando. Pues yo estaba mirando los memes porque estaba un poco mirando lo que vamos a hablar en el patio de atrás, que es una conferencia, un hearing que hubo hoy en la mañana en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de la ayuda a Triángulo Norte.
estaba entre ver eso y ver el ojo de Sauron. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, recordándole a todos nuestros radioescuchas que hay varias formas de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de WhatsApp al 4585-4280. Pueden mandarnos mensajes ahí al 4585-4280. Pueden dejarnos mensajes también aquí en la cabina 2308-6888-89. Nos pueden también mandar mensajes a través de todas las transmisiones donde estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live, estamos en Periscope, que es la transmisión de Twitter, y pues a través de todos esos medios nos pueden enviar sus mensajes y los invitamos a que compartan nuestra transmisión y que ahí saludo a todos. Michelle Fernández dice ojalá JJ haya compartido. José Calderón, buenas tardes Jorge, te deseo un excelente día, todavía no había venido Rani. Marvin Baquiax compartido, y José Calderón nos indicó hace un rato que no funcionaba la libertad, pero sí había tenido problemas, pero ya están solucionados y ya está funcionando. Bueno, y aquí a José Calderón también ya saludó a Reni para que no era solo me viste, ya también te mando saludos. Y luego Juan Godínez, buenas tardes, compartido, y cabal José Calderón dice ya funciona, gracias. Y Otto Chavarría dice si la palabra indio no es ofensiva, la palabra hueco tampoco. Yo hice la salvedad cuando hicimos ese comentario que en este caso específico estaba hablando acerca de un habitante de la India y el gentilicio es indio, o sea, bueno, entonces pues, solo hay que recordar que cuando vino Cristóbal Colón se bautizó a las personas o tribus que existían acá como indios, porque él creía que había llegado a la India. Sí. Después comenzó a utilizarse la palabra indígenas para, decir nativo de. O sea, es que indígena sí quiere decir nativo de él, pero el indio, en efecto, en el caso de Cristóbal Colón, según él, había llegado a las Indias, al grado de que después aquí le decían las Indias occidentales, porque cuando se dieron cuenta del error, entonces, bueno, aquí entonces van a ser las Indias occidentales, ¿verdad? Porque no es la India, la India a la que ellos en teoría querían llegar, porque, o sea, Cristóbal Colón no quería llegar a América, él quería llegar a la India. Lo que pasa es que se topó con que estaba América en el medio. Mira, para hacer en el tema así un poco anecdótico, la definición de la mezcla de razas de mi padre es indoeuropea, mezcla de indonesios con holandeses. O sea que tengo sangre indo. O sea, es un tema de discusión de contextos y temas históricos, que en el tema popular a veces se utiliza como peyorativo, no significa que nosotros lo estemos usando como peyorativo y no que todo el mundo lo utilice como peyorativo, hay que ver los contextos y el momento. Sí, y como les digo, en todo caso, por lo menos en español, el gentilicio, o sea, el adjetivo, el sustantivo, realmente el adjetivo que les queda a los habitantes de un país que se llama India es indio, o sea, no es, repito, no, o sea, y por eso lo dije varias veces, no, o sea, no lo estoy usando en el término peyorativo que se usa aquí en Guatemala, sino en el término de gentilicio de alguien de la India, porque precisamente para evitar esos problemas la gente muchas veces usa el término hindú, pero hindú no es un gentilicio, sino que, o sea, no es un gentilicio de el lugar de la India, sino es alguien que profesa la fe, el hinduismo, que sería, o sea, para efectos prácticos, o sea, comparando, es como que, o sea, un cristiano es porque profesa la fe cristiana, ¿va? Entonces un hindú es alguien que profesa la fe del hinduismo, bueno, o que profesa la religión hinduista, no un habitante de la India. Entonces, para hacer esas salvedades... Esas confusiones vienen desde la época de Cristóbal Colón, o sea que no lo vamos a resolver nosotros el día de hoy. Así es. Y bueno, luego Ceci Guerra nos manda saludos. Buenas tardes, Jorge, compartido. Gracias, Ceci. Y les invitamos a todos a que lo sigan compartiendo. Alejandro Carías también, que Dios los bendiga siempre. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes y regresamos con nuestra columna invitada en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs, hoy conversando con Renny Bake, y en este segmento pues nos va a acompañar María Dolores Arias, porque ella es nuestra columnista invitada hoy y nos va a hablar acerca de su columna publicada en República GT. Buenas tardes, María Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, Renny. Bien, gracias por tenerme hoy en el programa. Y bueno, la columna salió publicada hoy, espero. Así es. Así está. Ahí está. Se llama Ni consejos ni días nacionales. Y cuando hablo de consejos me refiero a estos sugerencias, comentarios que hacen para que mejores. Y ni días nacionales. Y esto va en relación a la iniciativa 5499. Esta iniciativa 5499 se presentó en septiembre del año pasado, en la cual la iniciativa, y lo que llamo feliz, y yo digo infeliz ocurrencia, es hacer un Día Nacional de la Oración. Si bien es cierto, existen en otros países los días nacionales de oración, considero que es un tema muy privado y muy particular, que no debería instituirse un Día Nacional de esto, como tampoco debería instituirse un Día Nacional de cualquier otra cosa. Por ejemplo, el tener un Día Nacional de la Oración, entonces debería haber un Día Nacional de la... ¿Qué te gusta? Del gato. Del gato, del satanismo. Yo estaba pidiendo del lápiz, pero no... Del satanismo, por ejemplo. No, del gato, que hay que celebrar a los gatos. Sí, de los cat lovers, de los amantes de los gatos, por ejemplo. Entonces, mi punto aquí, esta iniciativa consta de 3 artículos. Solo antes de que sigas, yo considero absurdo todas esas... días nacionales. Todos esos días nacionales, días internacionales y todo lo que quieran. Está bien que la gente diga, pues vamos a celebrar el 5 de mayo como que va a ser el día de los gatos o de los amantes de los gatos que quiere Renny. Pues celébrenlo y ya, o sea, ¿por qué tenés que hacer un día nacional y que sea un decreto ley de que establezca que todos, casi que el 5 de mayo, entonces tienen que saludar a los gatos? Que es el Día de la Hispanidad, te cuento. Sí. En Día algunos... de la Hispanidad en México se celebra en el Estados 6 de Que mayo, se celebra en Estados Unidos, que en México no es de la Hispanidad, en México es de una batalla. Es el Día de los Mexicanos, pues en la práctica en Estados Unidos es el Día de México. Yo creo que como derrotaron a los franceses les gustó. Yo creo que por eso lo adoptaron en Estados Unidos, porque fue una derrota al ejército francés. Pero bueno, el tema aquí es que esta iniciativa consta de 3 artículos. Ya está con dictamen favorable, con algunas modificaciones por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con un voto razonado desfavorable. Además, ya está programada para hoy, a partir de las 2 de la tarde, al menos en esta agenda ambiciosa que ponen, está programada para el segundo debate en el Pleno del Congreso. Dentro de esas exposiciones de motivos, porque miren, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una ley o una iniciativa de ley, sobre todo una iniciativa de ley, más que las leyes, la iniciativa de ley, lean los considerandos, no tienen desperdicio. Es una impresionante la capacidad que tienen para hacer que el gobierno haga de todo y justificar lo que están haciendo. Y entonces, obviamente, en estos considerandos, en esta exposición de motivos, el diputado en cuestión expresa que la iniciativa busca garantizar el cumplimiento de los valores espirituales como morales, las cuales son inherentes a la persona, y que todo aquel que desee promoverlo en los distintos ámbitos en el que se desenvuelva, se sienta con la libertad de poder invocar a Dios a través de una oración sin ningún obstáculo. Me pregunto, ¿hay obstáculos realmente en Guatemala para que cualquiera diga primero Dios, en nombre de Dios, y existe un castigo por hacer eso? Ahorita no, aunque sí he visto que en otros países se ha vuelto hasta ya han obligado a la gente a que por ejemplo no pueden mencionar a Dios en un aula, por ejemplo. En el colegio, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo. No digo que estén invocando a Dios o que pongan a orar a los niños, solo ya si mencionas la palabra Dios, entonces ya eso es prohibido, porque no tiene que, o sea... Ahora, yo creo que si la educación es pública, tienen toda la razón. No, pero si la educación es privada, pero nuevamente cada quien decide. No estoy diciendo de que les lleguen a predicar, o sea, solo con que lo no mencionen. Importa, Jorge, al final la educación es laica, y si hablamos que la educación es laica y si es pagada por impuestos, ahí vamos a entrar en una polémica, porque tal vez pues el ejemplo no correcto. Si es pagada por impuestos, yo no estoy, o sea, ¿por qué un musulmán va a aprobar
que en una escuela que paga con sus impuestos se hable, es como cuando nosotros nos indignamos que hablen de Chávez y que haya un discurso y que hayan cursos de chavismo en la Universidad de San Carlos. Bueno, o sea, te acepto porque creo que puse el ejemplo equivocado, ¿va? No es en la escuela. Que, por ejemplo, ¿en dónde vi que iban a prohibir que las personas, por ejemplo, por decirte algo, que una persona que era, creo que era, ¿qué? Que fueran empleados públicos. No me recuerdo, algo así era la legislación y lo vi hace poquito, y creo que fue en un país europeo. Que tienen prohibido llevar cualquier símbolo. Canadá, símbolo religioso. Cualquier símbolo religioso. O sea, por ejemplo, si tenés tu crucifijo. Un crucifijo, ajá. Tu crucifijo es prohibido porque es un símbolo religioso y sos un empleado público. Eso me parece que, o sea, no hemos llegado aquí a ese extremo, pero eso para mí sí es un extremo. Pero es que lo que pasa es que hay que mirarlo desde el punto de vista de, por un lado, de lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Argentina o en no sé qué otro país, habían un montón de médicos cuando estaban promoviendo la ley del aborto que decían, yo voy a objetar mi conciencia, y ya no podían objetar por conciencia, tenían. O sea, ya ni siquiera tienen el derecho a objetar por conciencia a motivos religiosos. En el caso de Canadá, cabal, había una discusión de que le estaban prohibiendo a los empleados públicos utilizar cualquier símbolo de su fe, lo cual significaba que si alguien es cristiano y quería usar una cruz, no podía usarlo porque es funcionario público. O sea, ahí ya no estaba, ahí era como del otro lado, ya estaban forzando a la gente a no podés mostrar tu fe, y no era que estuvieran imponiéndole a los demás, pero el hecho de que no pudieran, digamos, ni utilizar una cruz o una estrella de David o una media luna, en el caso de los musulmanes, como parte de la indumentaria. Presumo que quieren evitar lo que se está dando en Europa de las mujeres que andan con burka, por ejemplo, pero... que ese es otro tema, que al final, mira, creo que al final aquí el tema es que esto es del ámbito privado, y que el gobierno no se tiene que meter en las cuestiones de ámbito privado. Ahora, no te pueden obligar, o sea, no te deben obligar a hacer algo que no harías, que no quieres hacer. Mi punto aquí en el tema del Día Nacional de la Oración, de que eso no debiera estar bajo ningún punto de vista, no debería ser agenda. Para mí no debería ser agenda. Segundo, y ojo que esto no es una ocurrencia de este diputado Javier Hernández Ovalle, Javier Alfonso Hernández Ovalle, sino ha sido ocurrencia, también fue creo que de Barquín, y hubo otra más, y luego estuvo aquel que tuvo una revelación divina y que por eso había que leer la Biblia, obligar a los estudiantes a leer la Biblia, a los chicos de la escuela. Entonces, para mí lo importante es la separación de la religión y del Estado. Para mí esto es muy importante si queremos convivir en paz, todos los ciudadanos. Y es precisamente esta división la que permite a los ciudadanos actuar acorde a su mejor juicio en cuanto a su vida privada. Es decir, que ningún grupo, ya sea mayoritario o minoritario o de cualquier índole, le obligue a actuar en determinada forma a otro grupo. Los valores morales y espirituales de la sociedad, a la cual hace referencia los considerandos y las exposiciones de motivos, no existen como tal, ya que son los individuos quienes valoran y deciden por sí mismos, por lo que cada una de estas valoraciones debe ser respetada. La libertad de elegir la religión que profesa o no profesar ninguna religión, así como la práctica de la misma, debe ser estrictamente del ámbito privado. El promover un Día Nacional de la Oración con la excusa de retomar los valores que se han ido perdiendo es un intento burdo de imponer una creencia personal y por consiguiente privada en un ámbito público. Mantener alejado al Estado de la vida privada de los ciudadanos ha sido una lucha constante que ha costado muchas vidas a nuestras civilizaciones occidentales. Dejar que la vida privada sea eso, privada, y que el Estado se mantenga al margen es necesaria si queremos vivir en paz, en libertad y no a merced de cualquier populista con poder. La Constitución garantiza la libertad de culto. No existe impedimento alguno para que las personas se congreguen para practicar sus creencias. Actualmente cientos y hasta miles de personas se reúnen en vigilias, servicios, maratones, procesiones y demás formas de profesar su fe. Actualmente todos convivimos en paz.
Cada quien realiza sus ritos, oraciones y demás prácticas sin necesidad de un día nacional decretado por los diputados. Cada quien en su ámbito privado vive su fe o su ateísmo sin interferir en las decisiones de los demás, sin usar la fuerza de la ley para imponerla a los demás. Esta iniciativa es una ocurrencia más de diputados que no entienden de derechos individuales, de la importancia del Estado laico y mucho menos de la naturaleza del gobierno. Esta iniciativa es un ejemplo más de la legislorrea inútil que no hace más que engrosar el número de ocurrencias improductivas. Más que ocurrencias infelices, necesitamos deslegislar, quitar las trabas burocráticas que impiden la creación de riqueza. De esto deberían preocuparse los diputados que de las necesidades espirituales. No necesitamos sus consejos ni sus días nacionales. Así es. Estoy completamente de acuerdo contigo. Con excepción de lo que ya hablamos. Claro, mira, yo en cuanto a obligar... Eres un hombre cero, porque olvídate, yo ni iba a entrar a esa discusión. En cuanto a obligar a alguien a tener intercambios, a mí me parece también me parece muy desafortunado y me parece un inicio a un autoritarismo. Como por ejemplo en Canadá, precisamente, creo que no sé si fue en una universidad exclusivamente o si fue a nivel nacional, obligaron a los profesores a llamar a los estudiantes de acuerdo no sé si es el adjetivo o cuál es el nombre que se usa para cuando tú dices él, ella, ellos, es el artículo, el pronombre, gracias, el pronombre, y entonces si alguien quería decir yo soy Z, porque allá es Z o Z, que no es ni he ni she, entonces estaba obligado el profesor a llamarlo así. Y si yo soy E.T., entonces me tengo que decir E.T., ¿no? Así es. A mí dígame... Se va a poner, yo estoy a mirarlo del hoyo. A mí llámeme gato y entonces usted me tiene que decir gato. Creo que eso es del ámbito privado. Es como cuando yo me llamo fulana, pero dime así. Entonces lo convenimos y decidimos libremente llamarnos como hagamos esa convención para mantener una relación pacífica, pero que las autoridades y que el gobierno no se metan en lo que es privado. Yo sí soy muy celosa de mi mesa, de mi refri, de mi casa y hasta de mi cama. Hay varios comentarios aquí, dice Alicia Vanegas. En Estados Unidos, si llevas una gorra maga, te agreden, y si profesas tu fe cristiana, también. O sea, y yo sí he visto algunas noticias en particular. Vi un video de alguien que llevaba una gorra así de esas maga. Para los que no lo sepan, no es el Ministerio de Agricultura de Guatemala, sino que es el lema de campaña de Donald Trump, que es Make America yo me imaginaba de Wizard, una gorra de Wizard. Dije, no, es una gorra roja que tiene las letras que dicen MAGA y que quieren decir Make America Great Again, que es el lema de campaña de Donald Trump. Que también hay agresión por hablar español, que también, o sea, al final es esa falta de tolerancia. Ahí me regaló alguien una gorra maga, un día de estos lo voy a traer. Si para aquí en el hoyo negro que es mi colección aquí vas a ser burócrata del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No, me regalaron una gorra maga gringa. Es que me dio risa porque es enorme, me la regaló un amigo bromeando y me la regaló, pero es enorme, casi que se me queda en la nariz de lo grande que es, pero la voy a traer. Así al tamaño de Trump. Para que no se despeine. Si la encuentro en ese hoyo negro que es tamaño de Trump y se la casa. Quita y no se despeina. Eso es enorme. Y luego dice Néstor Gramajo, en la familia sucede cuando hay diferentes religiones. Me presumo que está hablando de los conflictos que estábamos hablando aquí. Y también Salim Yasser Andaruz dice, en los hospitales nacionales hay hasta capilla. Sí, y en algunos hospitales yo he visto capillas que les llaman, tienen un nombre que no... Interdenominacionales. Exactamente. También hay en los aeropuertos, hay espacios reservados para oración, porque a mí me encanta, como a veces me ha tocado pasar horas entre conexiones, entonces ya me conozco los aeropuertos y tienen espacios que les llaman capillas denominacionales, que básicamente es un espacio silencioso, o sea, aislado para que con 3-4 sillas, sin ningún símbolo religioso. Exacto. Para que el que quiera llegar a rezar, llega. Que, por ejemplo, en los aeropuertos de Estados Unidos, que me conozco 2 o 3 bastante bien,
son utilizados en el caso de los musulmanes, porque ellos tienen que rezar 5 veces al día. Tienen ahí su pedacito y hasta mira, una vez había una alfombrita toda... alfombrita de una vez, toda, ahí ya. Toda roñosa que uno decía, uy, ¿verdad? O sea, si no lleva alfombrita, dices... Tienen también, digamos, para la gente que va entre vuelos, porque nunca sabe, pero sí tienen capillas interdenominacionales, también las he visto en Europa. Aquí, por supuesto, no llegamos. Aquí he visto esos pedacitos, en los hospitales. O sea, en los hospitales también lo he visto yo, y creo que es una forma de reconocerle a la gente sus espacios. Creo que la crítica en algunos lugares, se hizo muy cuidadosos los estadounidenses, es que no parezca que es de una denominación específica. También una vez entré, y eso creo que es una anécdota interesante, tuve la oportunidad de entrar al Pentágono un par de veces, y cuando me dieron la gira en Estados Unidos, el Pentágono de Estados Unidos, cuando me dieron la gira de donde está el monumento a los que murieron cuando el septiembre 11 que cayó ahí un avión, hay hay un pequeño monumento, pero también una especie de capilla pequeña interconfesional para recordar a los que murieron y para que los que están en el Pentágono puedan ir a pasar un momento de silencio, a profesar la fe que ellos tengan, que ellos quieran. Entonces son cosas como que aquí a veces no lo vemos, no estamos acostumbrados, pero que en otros países es sumamente común. Acá tal vez el tema es que en otros países se está mirando ese ataque que a las personas no puedan profesar su fe, y como reacción están intentando poner un día de oración. No estoy a favor ni en contra de la ley, no la he visto, pero estoy intentando poner el contexto de cuáles pueden ser las influencias de por qué lo están haciendo, o qué pudo haber leído alguien que decidió que hay que poner la ley, el contexto que leyeron una noticia y deciden hacerlo. Y creo que esto es muy común cuando vemos cómo, por ejemplo, el gobierno interviene, echa a perder algo y luego trata de arreglarlo y lo hace peor. Eso, el mejor refrán para mí es la explicación de Reagan. De Reagan de qué es la economía, que dice que si se mueve, póngale impuestos, si se continúa moviendo, póngale regulaciones, y si se muere, entonces subsídielo. Claro, claro, y eso fue algo que le encantan a los diputados hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso son nuestras anécdotas, pero sí son temas que pasan afuera. Y yo creo que la próxima vez de alguno de nuestros oyentes tiene algún tiempo va por Dallas o el aeropuerto de Houston, que son los aeropuertos que más he visto. Yo anduve por ahí, en el de Houston. Pero o sea, el de Atlanta, el de Houston y el de Dallas, tienen su pequeña, o sea, que si tienen como 5 horas de entreconexión, investiguen dónde está, porque es interesante observar los espacios, y a veces se ve a gente de cualquier parte del mundo, cada uno a mí rezando a su modo, ¿verdad? Así como un musulmán y un judío un viernes, y no dicen hablando como, al mismo tiempo, ¿verdad? Pues es que hablando de civilizaciones desarrolladas, bueno, algo que debemos reconocer en Guatemala es, por ejemplo, que yo no lo había notado y creo que alguien me lo hizo ver, era que aquí sobre la Reforma está la Estrella de David, y más adelante hay una mezquita. Y me parece fabuloso. Por otro lado... y más adelante es una cuadra. Así es, una cuadra. Eso me parece fabuloso en cuanto a esa convivencia pacífica al final y ese respeto. Por otro lado está el tema de... cuando hablábamos de los aeropuertos, algo que me llamó, no vi esta área que hablaba el Reni en el aeropuerto de Houston, que era por donde andaba, pero sí me llamó mucho la atención que vi un baño donde tenía la patita de un perrito, y entonces la huella, y entonces era un lugar para llevar a que el perrito pues se relajara e hiciera lo que tenía que hacer cuando uno anda en los aeropuertos. Porque hay mucha gente... digamos, en Estados Unidos no solamente viajan con su perrito de aguas, que es su perrito de bolsita, sino también hay personas que necesitan un perro un perro guía. Y entonces, ¿qué pasa con el perro guía? O sea, ponen sus áreas de espacio muy interesantes, pero si alguien utiliza esos aeropuertos, si tiene tiempo, yo les recomendaría, porque es anecdótico, si no tiene por cultura 5 horas general sentados, o sea, vayan a conocer por cultura general.
y también un lugar de recogimiento, porque muchas veces no se sabe la pena que pueden llevar algunos viajeros desde que van. A mí me tocó una vez que murió mi abuela en Holanda y me tuve que ir por 3 aeropuertos, 24 horas. O sea, no se sabe. Entonces Claro, es bien interesante tener esos espacios. tener esos espacios. Solo antes de que te vayas un par de mensajes, dice Sí. José Calderón. Y ateos como yo, ¿qué se supone que queríamos en ese día de oración? ¿Ir a la playa? No, yo le voy a decir, ayer había una cosa en mi Facebook que alguien había puesto, miren, mañana es el día de quedarse en casa con la mascota y relajarse. Nadie lo ha declarado, pero yo lo estoy diciendo y avisen a los demás. Y dice luego José Calderón, estos diputados son unos descarados con doble moral. Está viendo lo difícil de la situación de Guatemala y en lugar de promover o quitar leyes que impiden el progreso, solo buscan agregar más descansos. Además, el gobierno no puede obligarme a creer en algo en lo que no creo. Y si yo respeto las creencias de los religiosos, deben respetar también a aquellos que no creemos. Y por último, Michelle Fernández dice, me encanta MD y te mando un par de aplausos. Muchas gracias. Vamos, Muchas gracias. vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Yo solo les digo buenas tardes. Yo necesito que me hagan las letras más grandes porque no veo, por eso no comento nada. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que continúen compartiendo la transmisión y queremos agradecerle a quienes ya ya han compartido nuestra transmisión. Jairón Belis, Karin Rademan, Marco Cruz, Salim Yasser Andaruz, el administrador del Géminis 10, un señor que se llama Jorge Jacobs, Carlos Osvaldo Ramos, Javier Estuardo Cojulún, Emanuel Barrientos, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Lucía Corona, Jorge Valdemar Chacón, José Calderón y Michelle Fernández. A todos ustedes les agradecemos que estén compartiendo nuestra transmisión y los invitamos a que continúen haciéndolo para que más personas puedan escuchar y puedan participar. Y les recuerdo a todos que pueden participar también enviándonos sus mensajes a través de las transmisiones que tenemos en Facebook, en Twitter, en YouTube Live. De hecho, ahí en YouTube tenemos un par de saludos de Roland Nitre, saludos, presumo que desde Nueva York por la imagen. Y luego también Ileana Rivera, que dice presente. Gracias a todos los que nos están viendo y los invito a que compartan la transmisión y que nos manden sus mensajes y participen ustedes también en las conversaciones que tenemos aquí. Que hay una que nos deja Alicia Venegas, lo voy a leer de una vez, pero si quieres lo podemos dejar para el patio de atrás que viene dentro un ratito, porque tiene que ver específicamente con algo de Estados Unidos, pero como a veces el Facebook desaparece los mensajes, entonces mejor te lo leo de una vez. Dice Alicia Vanegas: hola amigos, ¿qué opinan de la brillante opinión de Candace Owens, que refutó a Nadler y a otro demócrata en el Congreso de Estados Unidos? Gente así necesita Guatemala. No sé a qué... Tampoco, no sé qué quién es presentación. Candace Owens, ahorita la voy a googlear, y si me miran haciendo caras es que tengo problemas de vista y siempre Jorge me está viendo para que pueda leer, así que estoy intentando leer. Bueno, entonces, si no tenemos la respuesta hoy, Alicia, se la ofrecemos para la próxima vez que venga Reni, que hablemos precisamente de esto. Entonces es de Candace Owens, que refutó a Nadler y a otro demócrata en el Congreso. No sé exactamente en cuál... ¿En qué cosa? Porque yo estuve mirando hoy en la mañana, pasé 2 horas más o menos mirando el hearing en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de la ayuda el corte de la ayuda a los países de Triángulo Norte, y eso es algo que el cual vamos a hablar en el patio de atrás, así que no sé quién es Candace Owens, pero vamos a googlear y a ver si nos ponemos en contexto con muchísimo gusto. Y pues de todo modo, por lo quería leer precisamente porque después se va así del chat y ya no puedo leer, ya no puede acceder uno luego a esos mensajes, pero igual ustedes pueden dejar sus mensajes y compartir con nosotros. Y bueno, que algunas notas de lo que ha estado sucediendo hoy. Ya desde ayer ya se había confirmado que la Corte Suprema de Justicia le había dado trámite
desde el viernes pasado al amparo que presentó la defensa de Thelma Aldana en contra de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a Thelma Aldana. Entonces ya hoy el vocero del Tribunal Supremo Electoral confirmó que desde ayer, entiendo, ya le entregaron a la Corte Suprema de Justicia el informe que les solicitaron para con relación a este tema. Generalmente entiendo que los miércoles tienen reunión los magistrados, tienen el pleno así de la Corte Suprema de Justicia, que es los miércoles. Yo, si este informe lo presentaron ayer, dudo que para hoy vayan a tener ya listo todo para que lo puedan someter a votación, así que lo más probable es que la votación al respecto de si le dan un amparo provisional, que eso sería en este caso un amparo provisional o no a Thelma Aldana, lo más probable es de que vaya a ser hasta el próximo miércoles, o como es un tema electoral y pues por las prisas, y en efecto pues hay prisas, ya estamos a 6-8 semanas de las elecciones, de las votaciones, no, 8 semanas. Entonces puede ser que convoquen alguna asamblea extraordinaria, ¿sí? Un pleno extraordinario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para determinar si le dan o no le dan un amparo provisional, que es lo que correspondería en este caso a Thelma Aldana. Yo tengo la sospecha de que no le van a dar el amparo provisional, y de hecho hasta los mismos del movimiento Semilla dijeron eso, pues que ni ellos creían que les fueran a dar el amparo la Corte Suprema de Justicia, pero que eso les permitía ya poder hacer una apelación en la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que más o menos así va a ser la situación, en el sentido de que no, la Corte Suprema de Justicia no les va a dar el amparo provisional, y entonces se van a tener que ir a hacer una apelación en la Corte de Constitucionalidad. Pero por el momento pues ya hoy confirmó lo que ya se sabía desde ayer, pero ya hoy está confirmado oficialmente esto de que ya el Tribunal Supremo Electoral ya remitió el informe. Luego, también hoy, con relación a este tema de Thelma Aldana, pues hoy se supo que ella planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un requerimiento de medidas cautelares derivado a lo que ella considera ataques hacia ella y contra la agrupación, o sea, contra el partido del Movimiento Semilla. Entonces, ella solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presumo que eso sí va a ser un poco más rápido que lo que normalmente se llevan los procesos ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueden durar años. Pero en este caso, nuevamente por el tema electoral, y probablemente va a ser más rápido el proceso. Esa es una de las notas. No sé si querés comentar algo al respecto, Reni, o pasamos, porque hay otro montón de notas también. Honestamente creo que estoy en una posición como muchos guatemaltecos, estoy más enfocada en que Semana Santa es la otra semana. Y me voy a preocupar de las elecciones después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Vale. No, la verdad no le he estado dando seguimiento a la política nacional, porque he estado más enfocada en mirar procesiones, ver el tema de la Semana Santa, que ya el viernes comienza. Es Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores, sí. Ya. O sea, yo honestamente he estado más preocupada mirando el tema del protector solar y un poco aprovechar estos días de sol, tan poco tiempo que tenemos, que en el tema electoral. Pero realmente la lluvia se necesitaba en todo el país, gracias a Dios, te diría, dijo muchísima gente en el interior. Me estaban contando el fin de semana que los pastizales en las Verapaces y en Petén y en el interior del país estaban sumamente secos, ¿sí? Y mucha gente estaba asustada, los que viven de los cultivos y de que iban a perder sus cosechas, o que ya no había pasto para que los animales comieran. Entonces, gracias a Dios ha llovido, porque ya estaba muy seco en este momento la tierra. De una u otra forma eso
es un poquito de respiro para algunas personas. Así, obviamente para todos los que tienen que ver con el agro y las siembras, pues es muy importante, ¿verdad? No, y no solamente eso, sino también habría que ver cómo están los caudales de los ríos, porque si los caudales de los ríos bajan mucho, entonces las hidroeléctricas como que no pueden funcionar, las que hay no pueden funcionar, y entonces tenemos que entrar a comprar energías no renovables como petróleo para hacer un balance, y entonces sube el costo de la energía eléctrica. Por mí, qué bueno que llovió, y ojalá lloviera un par de días más, pero por favor, del viernes hasta el siguiente sábado, domingo, que no llueva. ¿Y por qué? Sí es importante. Sí, pero es que Semana Santa, o sea, tú entiendes las procesiones, la comida, el curtido, o sea, yo ya tengo mis verduras para hacer mi curtidito, no he tenido tiempo de ponerme a ¿Y vos cocinar. crees que al clima se entera siquiera que es Semana Santa? Sí, pero si me estás preguntando qué opino en estos no digo que le días, importe, que se entera. yo estoy en la posición de política, no, yo estoy más preocupada por la comida, hacer toda la comida de Semana Santa. Y obviamente a partir del día domingo ir a ver todo, los que ven procesiones, por ir a ver las procesiones, y los que se van a la playa, pues muchas de amistades ya están haciendo su maleta para irse sábado, domingo a la playa, y el siguiente domingo regresan, otras personas se van a visitar a sus quedar parientes en la ciudad, pero pueblos. tengo ganas de ir a dar una vuelta al altiplano solo para pasar por el libramiento de Chimaltenango, que ya la inauguran cabal el viernes de Dolores. Ah, pues entonces si vas me avisas, no sería mala idea ir, siempre y cuando me prometas que vamos a parar, porque yo sí soy muy devota de la comida de Semana Santa. Yo estoy pensando en la comida de Semana Santa. Así veo. Otra de las notas de hoy es que hoy se llevaron a cabo 21 allanamientos por parte del Ministerio Público, la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, el Ministerio Público, la CICIG y la Policía Nacional. Y ya ahorita han dado un poco de información de a qué se trata, y dice que capturaron ya a 11 personas, y el caso que están viendo es una sustracción de fondos, o sea, robo de dinero en la municipalidad de Lanquín, en Alta Verapaz. Dice que sin la supervisión de la Contraloría, la comuna pagó 9.6 millones contra facturas falsificadas. Luego, entre 2009 y presumo que va a ser 2013, pero aquí pusieron mal el número, la comuna de Lanquín adjudicó compras directas por 33 millones de quetzales a empresas que tienen alguna irregularidad, y esto dice que no fue auditado por la Contraloría, ya que los auditores recibieron sobornos de la comuna. O sea que probablemente algunos de los capturados sean auditores de la Contraloría General de Cuentas. Y el exalcalde de Lanquín, Francisco Pop, tiene orden de captura por este caso, confirma el Ministerio Público. Estos son así algunas de las notas de estos allanamientos que empezaron a hacer hoy en la mañana, que solo había información de que estaban haciendo allanamientos, pero no había cuál era el caso. Pues este es el caso. Luego, hoy Leopoldo Guerra también dio varias declaraciones. Una de ellas es que se recuerdan que la semana pasada una agrupación, ahorita no recuerdo quiénes fueron, pero una agrupación presentó una lista de 32 candidatos que, según ellos, eran contratistas del gobierno. Entonces ya hoy Leopoldo Guerra dijo que probablemente 4 sí sean contratistas del Estado. Yo creo que hay que llevarle más pruebas a este Leopoldo Guerra, porque dijo quiénes eran. Yo lo que estoy leyendo ahorita, digamos, habrá que darle seguimiento a esto, igual como tú dices, dentro de 8 semanas son las elecciones de primera vuelta para presidenciables. Yo me la estoy tomando como, bueno, esto parecieran las primarias gringas después de la primera vuelta, entonces ya tenemos dos partidos o 2 candidatos, entonces comienza la batalla, pero en 8 semanas estamos eligiendo diputados, alcaldes, porque esos no se van a segunda vuelta,
Y esto pareciera... Diputados, alcaldes y todos los consejos, porque la gente probablemente no se percata de que también se escogen los... De hecho, por eso es que son tantos puestos, porque son... 29,000 candidatos. Sí, y son 3,945 puestos de elección popular. Pero de esos, los que uno normalmente mira son los menos, ¿verdad? Que son presidente y vicepresidente, pues son 2 puestos, ¿verdad? Luego diputados, ahora son 160 diputados. Y diputados al Parlacén son 40, aunque usted no lo crea. Nosotros aquí tenemos nuestra campaña por el voto nulo, por lo menos en la boleta del Parlacén, pero en el caso del Parlacén son 40 porque hay que son 20 puestos, pero hay que escoger a 20 titulares y a 20 suplentes. Y luego el resto, todo el resto son los alcaldes y los consejos. Y en promedio los consejos, pues digo en promedio porque hay unos un poco más grandes y otros más chiquitos, pero en promedio son los consejos son municipales, son 11 personas, el alcalde y 10 concejales, ¿verdad? Que entre concejales y síndicos. Entonces, por eso es que son tantos, porque son 340 municipalidades. Hace cuenta, por 300, por 11, sí, y por 11, porque realmente son 11, entonces por eso es que llegan a los 3,700 y pico con esos, más estos otros que son los diputados, los del Parlacén y los presidente y vicepresidente. Por eso es que son 3,940 y pico puestos de elección popular. Pero, y para esos hay esos, 30,000, 29,000 y pico de candidatos, imagínense. Eso está complicado. En las noticias de seguridad, dejando un poco la parte política y hablando de cosas de seguridad o temas del interior del país, la avioneta que se encontró en Petén tiene matrícula venezolana y estuvo bajo investigación. Eso es una nota bien interesante, Jorge. Si te recuerdas, han habido varias avionetas de los últimos días que han aparecido, 2 en la costa sur y una en Petén, vacías, sospechosas de que traían cocaína o polvo blanco, que no es harina, como se le dice coloquialmente. Cocaína, eso es solo para... Coloquialmente, sí. O sea, como broma, y cuando se está investigando esta avioneta, se ve o se ha descubierto que tiene una matrícula venezolana y ya está bajo investigación por temas de narcotráfico. Lo interesante es que aparecen las avionetas, pero no aparecen las personas, ni el piloto, ni nada por el estilo. Y en temas... Y que conste que la famosa del Manchón, allá por mi pueblo, en Reu, esa hasta la fecha todavía no se sabe qué ha pasado, porque llegó el ejército, llegó la policía y se puso un grupo de gente ahí. Inicialmente dicen que les dispararon y después que habían hasta niños ahí entre las personas que no los dejaban pasar, y que entonces dijeron, bueno, como no nos dejan pasar, entonces nos vamos. O sea, literalmente eso fue. Primero se fue el ejército y después se fue la policía, y dicen que no, que básicamente ese es territorio libre, es el territorio libre independiente del Manchón Guamuchal, porque no puede entrar la policía, no puede entrar el ejército, entonces es el territorio libre independiente del Manchón. El Manchón Guamuchal se llama. Lo que decían los policías es que no querían tener un enfrentamiento con la policía, con la población. Con la civil. población, y que hubieran muertos. O sea, el tema es, y por eso a veces yo me canso mucho de que el corto plazo aquí es, voy hasta el supermercado y, ¿cómo va la carrera política? ¿Y quién va a ganar? ¿Y usted? Y todo lo demás. O sea, esos son temas de corto plazo. O sea, lo que deberíamos estar discutiendo es, miren, en el interior del país está descontrolado, hay áreas donde no se puede entrar ya ni siquiera la policía para estos casos, menos para hacer inversión. O sea, eso son cosas de mediano y largo plazo. Esas son las cosas que van a cambiar el país, no que si fulano, fuerencejo o sutaneja van a llegar a presidente, pero son temas de 4 años. Y en 4 años un país no se va a resolver las cosas de fondo, que es, por ejemplo, el tema de la inestabilidad, inseguridad, que ya no se puede acceder a ciertas áreas porque están controladas por el crimen organizado transnacional, en este caso el narcotráfico, de acuerdo a las declaraciones de esta noticia. Son los temas que deberíamos estar discutiendo y deberíamos de estarnos preocupando. No sé qué opinas tú, Jorge, sobre eso. Sí, realmente yo he hablado con algunas personas que saben de esos temas, y
y para todos es inexplicable que hayan salido con esa excusa y que ahí hay gato encerrado, porque hasta yo mismo dije, bueno, pues si es ahí en el manchón, o sea, hubieran entrado con una lancha, aunque yo, de hecho, mi teoría es de que es al revés, lo que estaban haciendo, querían dejar que pasara porque se quedaron ahí con la droga, no se pudieron ir, y como solo tienen una salida, entonces lo que hicieron, están esperando que lleguen a recogerlos en una lancha, un helicóptero, qué sé yo, y mientras tanto, pues ahí han de tener la droga y todo lo demás, en la droga y los que iban en la avioneta. Pero es inaudito que ni el ejército ni la policía hayan querido entrar. O sea, entiendo la excusa esa de que, bueno, es que habían gente civil ahí y no queremos parar como el coronel Chiroy, por ejemplo. Bueno, pero es que ese caso es muy paradigmático sí. Y hay que entenderlo en el sentido de que se desbordó tanta la inestabilidad y la situación, y creo que no están las reglas claras. Incluso, bueno, vas a entrar y va a haber esta situación y se va a entrar a recuperar ciertas áreas y pasan este tipo de encerronas, porque al final son encerronas, y me parece que, o sea, no hay palabras para describir que vayan a mandar a los niños y a las mujeres a distraer la atención y a los ancianos, porque los que están manipulando no son exactamente niñitos de primera comunión. Pero también el tema ese es, ¿y cuáles son las reglas en estas situaciones? Porque la gente tiene todo el derecho de tener miedo. Mira, yo no quiero pasarme 6 años en la cárcel como Chiroy y los soldados, pues entonces hay ciertas cosas que habrán hecho su evaluación, y no estoy defendiendo qué pasó, qué no pasó, porque nadie realmente de los que yo conozco saben qué pasó. Pero en esta situación la discusión de fondo es si tenemos o no la legislación adecuada para cuando se den estas situaciones, las fuerzas de seguridad defendiendo los derechos humanos, pero no permitiendo que se utilice a la gente para hacer escudos humanos, puedan entrar a trabajar. Porque si no, aquí lo que te están diciendo es, miren, hay lugares ya no se puede entrar. Y por el otro lado, la pregunta que queremos de hacernos es, ¿por qué la gente en estos lugares están siendo escudos humanos? ¿Por qué están saliendo a defender a los narcotraficantes? Lo que decía la gente es porque ese es el único que nos está dando, desde temas de acceso, tenemos un problema, nos da trabajo, o el tema de que es el que paga la escuela o la salud o esto y lo otro. Son preguntas que tenemos que comenzar a hacernos desde el punto de vista de las personas. Es así como el mítico plata o plomo, ¿va a ser? O sea, la gente, los narcos le van a decir, mire, aquí nos apoya y nosotros aquí le damos y le dejamos una de las maletas, se las dejamos aquí. Y si no, pues aquí también tenemos nuestras ametralladoras, o sea, eso... Es que esas son las cosas que deberíamos de estar discutiendo, pero entrar a una discusión desde afuera, desde la parte urbana, decir, ¡ay, qué barbaridad! No entraron. Estamos, por un lado, criminalizando a unos y otros. A unos se les está criticando porque no entraron, no sabe por qué. Yo me gustaría que nos dijeran cuál fue la evaluación. Y por el otro lado, tampoco se puede entrar a criticar a la población desde un punto de vista de fuera urbano, sin, como tú dices, sin saber si no fue plata o plomo. Miren, esta señora tiene 10 hijos, venga, si me mandan, tenemos a sus hijos, 5 de sus hijos, y si no se va a poner ahí con los otros 5 hijos, va a ver lo que le pasa a sus otros 5 hijos. O sea, son las discusiones que deberíamos de estarnos preguntando qué pasó realmente ahí, y si la decisión de no entrar fue el mal menor, o fue un distractor. Pero creo que son cosas que, esas son las alertas que deberíamos de estarnos preocupando, y no de si fulanita está bonita o si está feíta, o si sutanito o perencejito llegan a la presidencia. Lo que debemos estar preguntando es qué está pasando en el interior del país, y este caso es un tema que deberíamos estar cuestionándonos un poco más. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Y qué debiéramos estar haciendo como gobierno, como empresa y como ciudadanos? Porque esto es algo que pareciera que está volviendo muy normal en el interior del país. Sí, Luis Meléndez nos manda un mensaje, dice, el crimen organizado es más eficiente que el Estado desorganizado. No hay nada curioso, es sencillo, solo evidencias del sistema de entrega y trasiego de drogas en un sistema que incluye autoridades operativas y administrativas. No le veo nada de curioso, de sucio sí, mucho. En efecto, yo sí pienso que las autoridades, particularmente de gobernación, sí tienen que aclarar muy bien esto, porque
adicionalmente a todo lo que ya hablamos, para justo apenas ni siquiera han querido decir, para mí no se pudo entrar porque había gente iba y nada más. O sea. Totalmente de acuerdo. Por eso yo lo que te digo es, eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó exactamente Pero ahí? no preguntándoles a ellos, y ellos son los que tienen las respuestas. ¿Yo qué voy a saber aquí? Exactamente, o sea, exactamente. Ya porque el tiempo nos está comiendo, hay una noticia que por supuesto no quiero dejar de mencionar, que es la parte económica. ¿Cuánto puede mejorar la economía en la Semana Santa? Ya que estábamos hablando de Semana Santa. Y el Viernes de Dolores, que es este viernes, oficialmente comienza la Semana Santa en Guatemala. La parte turística, que también implica una mejora en ventas y comercialización en la economía. Tu servidora no se va a ningún lado en Semana Santa, primero porque no hay quien cuide a sus hijos gatunos, y segundo porque detesta todos los restaurantes llenos, pero sí me dedico a ir a ver un poco procesiones o a comer o por el día, no por 3-4 días fuera. Es una noticia que me parece muy interesante porque te dice, mire, es un efecto estacional en las empresas prestadoras de servicios y bienes, ya contemplan números positivos por el alto movimiento que se registrará a partir del Viernes de Dolores y que con antelación se han preparado. Te habla la noticia que hay una movilización masiva, generará un estímulo para sectores como hoteles, restaurantes, líneas de transporte de pasajeros terrestres y aéreos, mientras que en el sector de alimentos y bebidas habrá un incremento en sus niveles de comercialización. O sea, la comida de Semana Santa, otra vez regresemos al tema. Es que en efecto esto es para toda la industria esta de servicios así de... ¿Cómo le dicen? Ahora ya no le dicen de hotelería, ahora es como tienen un nombre que utilizan. Industrias sin chimeneas. No, pero tienen otro, ahora se inventaron otro nombre así, ¿cómo es? De hospitalidad, la industria de la hospitalidad. Así. Bueno, entonces, para toda la industria de la hospitalidad, que incluye hoteles, restaurantes y en todos los servicios turísticos, esta realmente es su momento así más importante del año, incluso es más Black que las de Friday, es cuando pasan de números rojos a números negros en sus exactamente, ingresos. porque es incluso más que en las épocas de fin de año, porque esto es mucho más masivo, ¿no? Y entonces pues obviamente sí tiene muchas repercusiones, ¿verdad? Aparte de que también vienen bastantes turistas. Espero que todavía vengan turistas después de todo lo que pasó aquí en Guatemala, pero fíjate que sí, hace 2-3 semanas anduve en Antigua y ya no habían hoteles disponibles en la Antigua, ya ni habían casas de que te rentan casas o habitaciones. Literalmente Antigua no cabía un alfiler hace 3 semanas, ya no habían espacios, gracias a Dios, porque eso significa un respiro económico para los guatemaltecos y la industria turística, según la noticia. sí, y que vienen 20-25% de incremento en alimentos y bebidas. Turismo, no sé, habría que preguntarle a los del INGUAT, pero es uno de los mejores momentos para el turismo. Sí, y es en el caso específico de Guatemala, principalmente los turistas vienen aquí a la ciudad y Antigua, principalmente en esta época, obviamente, principalmente no tanto por las playas como que es el turismo local, sino por las procesiones, ¿verdad? Números que no estoy segura si son todavía, calculan 1 millón de personas en Antigua el Viernes Santo. Una vez me atreví a ir a ver la salida de la primera procesión a las 6 de la mañana. Interesantísimo, precioso, pero no lo vuelvo a hacer porque demasiada gente para mi gusto. Sí, las aglomeraciones son grandes. Solo un último mensaje, dice Oliver 4630, sí, a través de YouTube. Buenas tardes, con todo respeto, pero el soldado o policía que no acciona justificando que puede parar preso, mejor que deje el uniforme guardado y que se dedique a otra cosa. Basta ya de justificaciones. No, a mí, o sea, por eso te digo, ahí hay cosas que nos tienen que explicar, cosas que hay que preguntarnos, o sea, no es de tragarnos todo lo que nos digan, pero que nos den los 2 puntos de vista, porque habría que ver la evaluación. A mí me gustaría saber, o sea, dónde están las fotos, cuánta gente estaba ahí parada, qué se va a hacer con la población. O sea, ¿por qué entraron? ¿Por qué no entraron? Son las preguntas que hay que hacer, pues, porque lo que te están diciendo son esas versiones, y ambas versiones tienen un punto que habría que escuchar, qué fueron las evaluaciones y qué fue lo que decidieron y por qué. Así es. Vamos a ir ya a una
pausa porque ya nos toca la nota tecnológica y después ya nos toca el patio de atrás, pero antes de eso solo quiero recordarle que por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año y adicionalmente porque probablemente va a salir usted en estos días, pues asegúrese de estar cubierto, y qué mejor si está cubierto con Aseguradora General. Si quiere más información de toda la cobertura que puede tener a través de Aseguradora General, lo puede hacer en el sitio de ellos, que es www.aseguradorageneral.com, o llamando al 1757. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y hoy en la nota tecnológica, pues no podíamos hablar de otra cosa que del ojo de Saurón. No es el ojo de Saurón, es un hoyo negro. Así, hoy fue revelada la primera fotografía de un hoyo negro. Es un hoyo negro que está adentro de una galaxia que se llama Messier 87. Que está en el clúster, en la constelación de Virgo, a aproximadamente unos 55 millones de años luz de la Tierra. Pero es la primera vez en la historia de la tecnología humana que se ha podido tomar una fotografía de esto. ¿Y qué hicieron? Pues agarraron 8 radiotelescopios que están así alrededor del mundo y juntaron los esfuerzos de los 8 radiotelescopios para poder tomar esta foto. Básicamente con eso lo que hicieron fue hacer un telescopio del tamaño de la Tierra, o sea, literalmente hicieron un telescopio del tamaño de la Tierra con estos 8 radiotelescopios en distintas partes del mundo, todos apuntados hacia el mismo hoyo negro. Y entonces la sumatoria de todo lo que obtuvo cada uno de estos radiotelescopios es lo que pues ha estado circulando ya en las redes como la foto del hoyo negro, y que ya le han puesto que es el ojo de Saurón. Para los que no conocen la película del Señor de los Anillos, el ojo de Saurón era ese ojo que estaba así encima de la torre, ¿verdad? Y el que ojo que que todo lo mira, miraba, ¿no? exacto. Sí, no, salió esa foto y casi que a los 20 minutos ya estaban tuiteando. No es por nada, pero esto me recuerda al ojo de Saurón. Hay cualquier cantidad de memes alrededor, buenísimos, simpatiquísimos, pero quien comenzó esto me parece el ojo de Saurón, fue alguien de creo que de meteorología de Estados Unidos, que está con su sede en Hawái. O sea, es simpatiquísimo. Yo invito a todos nuestros oyentes a que se metan a las redes y googleen, y se van a reír de los tweets comparando la foto con el ojo de Saurón, con cómo se pone de rojo el encendedor del auto, que pareciera lo mismo. O sea, está súper simpático la fotografía y muy interesante. Creo que es un avance en la tecnología y en la investigación del universo, que tal vez lo estamos hoy haciendo risa, pero creo que es un avance para el futuro de la humanidad. Sí, y solo para repetir la distancia, no eran 55 años luz, eran 55 millones de años luz a la distancia a la que está este hoyo negro. O sea que es bastante lejos de la Tierra. Y esta es la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias a Tigo. Recuérdese que contigo aprendí a estar siempre conectado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes ya en el patio de atrás.
Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó Seréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Es todo, la libertad. Sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón y ahora ya en el segmento de El Patio de Atrás con Renny Bake y con este servidor Jorge Chacos. Pero antes solo quiero recordarles que ahora precisamente con todos estos cambios que están habiendo de que de repente hay calor y de repente está ahí frío y de repente está lloviendo y de repente otra vez hay calor, pues todo eso afecta la salud y mejor si tenemos bien puestas nuestras defensas y la mejor forma de fortalecer sus defensas es a través de la Equinacia Blend líquida de ELA, la cual la puede conseguir en todas las tiendas de GNC o la puede pedir usted directamente enviando un mensaje de WhatsApp al número 4950-3414, repito 4950-3414 y ahí usted puede pedir su Equinacia Blend líquida de ELA. Aprovechela ahorita antes de salir, no vaya a ser que no disfrute las vacaciones así como Renny, que va a andar comiendo y comiendo y comiendo. Es que me encanta el curtido de Semana Santa, o sea, ya tengo ya casi compradas todas las verduras y comenzar a trabajarlo. Y hay otra gente que hace bacalao a la vizcaína y algunas personas en Facebook, especialmente muchos negocios de mujeres en esta época venden muchísima comida lista para Semana Santa. Muchos de los negocios que se abren en cada garage, en cada esquina, enfrente de las personas, son negocios de mujeres que hacen una pequeña plata extra vendiendo comida para estos días. Así es. Pues Renny, estamos ya en el patio de atrás y entiendo que querés conversar con relación a un hearing, una audiencia que hubo hoy en la mañana en el Congreso. De Estados Unidos, sí, estuve, hoy fue una audiencia en el comité que es bien interesante, incluso Jorge ahorita está viendo cómo hace digamos, la forma de poner el link, porque se puede ver, está grabado, fue en la Cámara de Representantes. Yo les sugeriría que vean que lo vean el que quiera, porque fue de primero la importancia de la asistencia de Estados Unidos para Centroamérica, el Comité de Asuntos Internacionales, o sea, Comité de Foreign Affairs. Otra vez tengo que conseguirme unos de mis lentes, pero la coquetería no me deja conseguirme unos de mis lentes más grandes. Y fue solicitado por un republicano. O sea, esta audiencia en el Congreso de Estados Unidos ya no es en el subcomité de el hemisferio occidental, que es el que usualmente mira temas de Centroamérica o Triángulo Norte, que es lo que usualmente suele publicarse. Me llama la atención que no ha salido nada sobre esta audiencia en nuestros medios de comunicación tradicionales, porque estuvo buenísima. Te puedes meter a verlo, está grabado. Y ya puse el link en nuestra transmisión de Facebook, ahorita la pongo en los otros. Digamos, en esta audiencia, primero la solicitó el republicano de mayor ranking en ese comité, que es alguien que ya está desde el 2005 en el Congreso de Estados Unidos, de Texas. Me hizo reír muchísimo cuando en uno de los comentarios que hace dice: miren, gracias por haber hecho esto, como ustedes saben son de Texas, y toda esta crisis, haber hecho esto, o sea, esta audiencia, toda esta crisis está en mi backyard. Y yo, jajaja, está mencionando el patio de atrás, hay que mandarle el programa de Libertópolis. Y los que dieron, o sea, cuando hacen una audiencia de este tipo están los congresistas del comité,
los que quieren asistir, y también están, digamos, invitan a personas expertas que pueden ser desde funcionarios del gobierno hasta exfuncionarios que usualmente están trabajando en think tanks o dando clases en universidades. Estaba, por ejemplo, Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México y fue secretaria asistente del Departamento de Estado para el hemisferio, para temas de del hemisferio occidental. Estaba Gil Kerlikowski, que actualmente es profesor de práctica en criminología y justicia criminal de la Universidad de Northeast, pero anteriormente fue comisionado para aduanas y protección de las fronteras, así como fue director de la Oficina del Control de la Política de Control de Drogas en Estados Unidos y jefe de la policía en Seattle. Y estaba el no honorable Roger Noriega, que es de Visiting Fellow, que sería como profesor o visitante o investigador del American Enterprise Institute. Anteriormente fue embajador de Estados Unidos ante la OEA y secretario asistente del Departamento de Estado para el Western Hemisphere Affairs, o sea que dos de los que fueron secretarios asistentes para temas del Departamento de Estado relacionados al hemisferio occidental, o sea, lo que es América Latina y el Caribe, estaban hoy dando su análisis, su discurso. Muy interesante. Primero, ¿quién no estaba? No estaba Norma Torres. Porque, te voy a decir que es porque eran de los republicanos. Segundo, o sea, me llamó muchísimo la atención, y yo le invito a todo el mundo que lo vea, es el enfoque fue prácticamente seguridad nacional de Estados Unidos, que por esa razón fue que comenzamos nosotros este programa, que hablamos de nuestra relación o interrelación con Estados Unidos. Ellos dicen que somos su backyard, como lo dijo hoy, no lo dijo, pero de una otra forma lo infirió. Miren, lo que está pasando en esta crisis de migrantes es en mi backyard, es en mi casa, en el patio de mi casa, el patio trasero de mi casa, sí. Nosotros somos el patio trasero de ellos, pero ellos son nuestro gran patio de atrás. Y el enfoque que tenían, bien interesante, que te voy a hacer un pequeño resumen, sin mencionar quién lo dijo, para que de esa forma de los que estaban ahí lo lean o lo vean nuestros oyentes. Mensajes. Miren, la cooperación de Estados Unidos y USAID no es solamente USAID, sino también es o Departamento de Estado, sino que también hay un montón de programas y proyectos de agencias de Estados Unidos. Alguien menciona, miren, y el FBI y los programas que estaba trabajando el FBI en El Salvador para el combate a las maras. ¿Qué va a pasar con eso? El trabajo de la DEA, como decir, miren, ¿y qué vamos a hacer? O sea, el tema de cooperación de Estados Unidos, por favor, ojo, no es solamente USAID y Departamento de Estado, también hay programas que están trabajando otros departamentos de Estados Unidos en Triángulo Norte. ¿Qué va a pasar con esos programas? Hacer un poco como la discusión de, hablemos de esos temas que hablaban narcotráfico, combate a maras, crimen organizado transnacional. Uno de ellos me llamó mucho la atención, que dice, miren, hay que comenzar a ver esos países no solamente como receptores de ayuda, sino como partners, o sea, como socios comerciales. Hace 10 años, era más de 10 años, o sea, hace casi 15 años, se estaba hablando de esos países como socios comerciales de Estados Unidos cuando se firmó el CAFTA. Y porque ahora estamos hablando de ellos solamente como si fueran países a los cuales hay que darles ayuda. O sea, ¿cuál es el enfoque general, completo que deberíamos estar mirando? 2, se habló de temas de la cooperación en seguridad nacional de Estados Unidos hacia acá y la importancia de la relación. No hubo, y eso me pareció impresionante, mayor mención ni a la de la Comisión Anticorrupción en Honduras, ni la comisión que lo controla la OEA, ni la CICIG aquí de Guatemala. Solo uno de ellos lo puso en su statement, pero no en su discurso. O sea, lo entregó como paper, pero no lo puso en su discurso que yo haya escuchado, pero lo estaba medio escuchando mientras contestaba correos, estaba trabajando. Y el énfasis es qué vamos a hacer. Hay uno que me hizo pegar una gran carcajada cuando estaba diciéndolo, miren,
Sí, se está hablando que se están haciendo proyectos para de cooperación, que algunos hacen para reducir la migración, algunos con el sector privado, pero el tema es que siguen viniendo para acá y no podemos seguir haciendo lo mismo porque se están viniendo para acá. O sea, ese comentario que venía de un congresista me pareció impresionante, que tenemos que verlo en su justa dimensión, porque esta audiencia no es de un subcomité, sino que es de un comité en el rango, en el nivel de organigrama en Estados Unidos. Una cosa es los subcomités y otra cosa son los comités. O sea, en el subcomité del hemisferio occidental está Norma Torres, que lleva 2 o 3 legislaturas, pero el que pidió esta audiencia es alguien de un, digamos, se pudiera decir en el organigrama de un nivel más alto. El siguiente nivel más alto. Porque ya lo están tratando en el comité en el comité de asuntos internacionales. Ya no solamente se está hablando el que está mirando América Latina, sí, eso es como un tema de segunda categoría, sino que ya se está mirando en el comité de asuntos internacionales. Tema impresionante que salió mencionado varias veces: China. Que te acuerdas que nosotros comenzamos a hablar de, miren, aquí China se está metiendo en Centroamérica, de los pocos que comenzamos a mencionar eso en los medios de comunicación acá, lo pusimos nosotros en el patio de atrás el año pasado. Pues en este tema de lo que estaban mencionando varios de los que hablaron ahí, porque no solamente llega y alguien da su conferencia y se va, sino que es como una especie de diálogo entre los congresistas y a los que invitaron a hacer la conferencia, los hacen preguntas, etcétera, etcétera. Te decían, mire, China está metiéndose, si nosotros nos vamos, ellos están ahí listos para ocupar el espacio vacío. Y no solamente habían republicanos, también habían demócratas. Por ejemplo, el que mira este comité, porque ahora, en Estados Unidos, el partido que controla la Cámara, de ese partido son los presidentes o los encargados o los que llevan la agenda de los comités y subcomités. Entonces, tú ves que el encargado de este comité es un demócrata, pero el que lo había pedido era el ranking member, o sea, el republicano de más alto nivel, hasta donde entendí, del otro lado, y los estaban preocupados y los estaban hablando de lo mismo. China se nos está metiendo en el patio trasero. Si nos vamos si dejamos ese espacio vacío, China se nos va a meter en el patio trasero. Eso era bien interesante. Ya se metió, aquí está a la par en Honduras, en El Salvador. Eso lo mencionaron de una u otra forma. Temas que mencionaron, el tema de, inversiones. China, ¿cómo está llegando? Uno de los congresistas que lo estaba mencionando dijo, miren, yo estuve platicando con el rector de una universidad en Colombia y nos dijo que el segundo idioma más estudiado en la universidad era mandarín, después de inglés, obviamente. Pero lo interesante es que tanto los republicanos como los demócratas en el Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes estaban de acuerdo en una cosa. A los dos les preocupa que China se les está metiendo en el patio trasero, que es América Latina para ellos, y su preocupación era, bueno, si quitamos la cooperación, ¿quién va a entrar en esos espacios? China. 2, lo que hemos estado haciendo como que no muy funciona. Y 3, que era una cuestión que estaba como que muy poniéndose sobre la mesa una y otra vez. Una cosa es la cooperación que se le ha estado dando a USAID y a Departamento de Estado, y otra cosa es la cooperación, por ejemplo, que las agencias están dando a los gobiernos, capacitación, por ejemplo, temas de la DEA, temas del FBI. Se habló mucho del trabajo que está haciendo el FBI en el combate a las pandillas, y un tema bien interesante que no quiero dejar de mencionar. Uno de los invitados destacó en su paper, y también lo mencionó, que había que hacerle ver al contribuyente estadounidense, al taxpayer de Estados Unidos, que el dinero de cooperación
a Triángulo Norte no se le estaba dando a los gobiernos. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando diciendo, bueno, yo creo que habría que preguntar cuánto dinero de la cooperación que está diciendo Trump que le van a quitar se lo está dando a los gobiernos? Y uno de ellos menciona, miren, es que hay que ver que ese dinero no se está dando en efectivo a los gobiernos, sino que es de una u otra forma otro tipo de cooperación. Una cosa puede ser lo de USAID y lo del Departamento de Estado. No vi que ninguno de ellos se atreviera a discutir digamos como levantar la bandera de sigamos dándoles plata a esos programas, pero sí vi que al menos este congresista, o sí se puede ver en esa conferencia, este congresista está hablando de la cooperación del FBI, del trabajo de la DEA en nuestros países y que si se cortaba esa plata también, ¿qué iba a pasar? Y la preocupación de ambos congresistas. Estás hablando que el que lo está hablando, yo les invito a los que nos están escuchando que se metan a escuchar la conferencia, a verla y que luego googleen quiénes son los que lo están diciendo. No te están hablando un congresista que entró el año pasado, te está hablando de congresistas que llevan 10, 15, 20 años, si no es que más, en el Congreso de Estados Unidos y que están en los comités más altos de mayor nivel en estados, digamos, en el Congreso. Por ejemplo, este congresista republicano que fue el que pidió la audiencia según la plática inicial que tienen ellos, él estuvo a cargo del Comité de Homeland Security. O sea, es de Texas. O sea, la visión que ellos tienen es seguridad nacional. Y es bien interesante que estén discutiéndolo en ese comité porque estamos subiendo de nivel de discusión. Ya no somos un tema de un subcomité del hemisferio occidental. El hecho que lo estuvieran hablando ahí te dice mucho de los intereses y de quienes están comenzando a interesarse, aunque desgraciadamente aquí pareciera que no hubo mucho interés o tal vez no se supo. Yo me enteré ayer que alguien me mandó el link, mira, este tema te va a interesar, pero creo que es una situación que habría que ver, porque lo que le está preocupando es China se está metiendo en nuestro patio trasero. El tema de la cooperación que le estamos dando a los países no funcionó. Me dio una risa. Miren, es que lo que hemos estado haciendo como que no funcionó porque se siguen metiendo para acá. ¿Qué pasó? Y el hecho que estaban defendiendo los programas FBI. O sea, FBI y DEA, que fue lo poco que yo escuché, como ejemplos que pusieron claramente. Y bueno, ¿qué va a pasar con los programas de ellos? Porque entonces, o sea, como decir, bueno, quieren quitarle a los de The State y a los de USAID, quédenselo, pero el tema de seguridad nacional no le quiten la plata porque es nuestro interés. A mí también me dio las ganas de decir, yo te respondo, ¿por qué no funcionó? Invíteme a mí. Que nos inviten y les vamos a decir. Con mucho gusto vamos a los hearings ahí en el Congreso. Exacto, pero y interesante, o sea, es otra visión que yo le invito a nuestros oyentes a que lo vean, todo esto es información pública. Parte de la razón por la cual, o realmente la razón por la cual tenemos este subsegmento es para discutir qué realmente se está hablando en Estados Unidos, especialmente en Washington, sobre Triángulo Norte, sobre Guatemala, en temas de seguridad nacional y otros temas de interrelación, porque somos su patio de atrás y ellos son nuestro gran patio de atrás, y lo que estaban ellos discutiendo es una visión bien interesante, y el hecho que tanto el demócrata como el republicano, que eran como los de mayor nivel, su preocupación era China. Bueno, si nos vamos de ahí y les quitamos la cooperación, se nos va a meter China. Eso ya es un tema de que subimos de nivel, ya no somos hemisferio occidental, ya estamos siendo discutidos en el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos. Fíjate que ya se nos acabó el tiempo, pero solo quería escuchar tus impresiones alrededor de todo lo que pasó de la semana pasada para esta semana con la renuncia de Kirstjen Nielsen, el despido del departamento del servicio secreto y los cambios y que también se fue la segunda de a bordo de Kirstjen Nielsen y los cambios que se están dando ahí en el Departamento de Seguridad Nacional, que abajo dentro del Departamento de Seguridad Nacional están todo lo de las fronteras y todos estos. Incluso te recuerdas que la semana pasada Trump hasta mandó a pedir de regreso, miren, yo había propuesto a fulanito para el ICE, pero mejor regrésamelo. La lectura que tengo yo de lo que he estado investigando es básicamente que se están volando a todos los que quedaban de John Kelly, que lo ven así como el área, los suavecitos de la Casa Blanca, y se están tomando el control todos los de la línea dura de la Casa Blanca. Eso es básicamente y la línea dura me refiero específicamente en el tema de inmigración.
Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, solo a ver qué opinas al respecto. Te voy a responder con lo que dijo este congresista. Como que lo que hemos estado haciendo no está funcionando. Era así como, eso creo que es la impresión que tienen, que lo que han estado haciendo no les está funcionando. Y la pregunta que se están haciendo es, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos a China metidos, o sea, no pueden dejarnos en el aire porque a China se les mete. Pero lo que han estado haciendo en las últimas décadas tampoco les ha funcionado, porque en vez de haber reducido de la migración ilegal, la ha alimentado. Esa es la discusión que se está dando de una u otra forma, o la impresión o la percepción que se están haciendo. La posición más dura es, construyamos el muro y veamos que miren qué hacen del sur, de la frontera sur para abajo. Pero la realidad es que no saben qué hacer y obviamente van a buscar ser más duros y más duros, pero no saben, como que algo pasó en nuestro patio de atrás, no sabemos qué pasó. Y creo que van a comenzar a ver, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y cuáles fueron los errores que cometimos de una u otra forma? Y si no, con mucho gusto, vamos y les decimos, miren, cometieron errores en esto y esto y esto. Pero tienen una situación y estamos más de interés de ellos. Y el hecho que sean ellos, básicamente, como tú dices, se están yendo los suavecitos, está llegando gente que dice, miren qué hacemos y tenemos que pararlos a como dé lugar. Y esa es la sensación que pareciera que hay en el Ejecutivo de Estados Unidos y en el Congreso de Estados Unidos. Es bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Y es obvio que lo que hicimos no funcionó. Bueno, pues muchas gracias, Rani, muchas gracias a todos ustedes por su atención, y gracias a Rani por acompañarnos ahora de las 2 horas aquí, ahora que está de vacaciones Marta Yolanda. Pues muchísimo gusto, gracias y nos vemos pronto. Seguiremos en estas. Y pues a todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, a las 7 estará en Más Negocios, luego mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Contravía AM, y en todo pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pase una muy feliz y libre tarde. Continuamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Reni Day y Jorge Jacobs. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes... ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque en algunos... El Patio de Atrás. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Day y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.